¿Qué pasó en enero? Argentina afortunadamente continúa con la tendencia que se viene dando desde el 2022 de suba de los activos de renta variable. Las acciones del mercado local o el índice Merval continúa con la tendencia que tuvo en el 2022, donde tuvo una suba del 140% medida en pesos. En el 2022, con una inflación del 94,8%, los activos de renta variable, es decir, los activos de mayor riesgo en el mercado, fueron la única alternativa que nos dieron cobertura frente a la inflación, que rindieron más que la inflación y nos dieron una ganancia en términos reales. Es decir, la única persona que el año pasado se pudo proteger es la que tomó un riesgo muy alto en el mercado local. El resto pudo haber llegado a tener un valor cercano. Un plazo fijo UVA, por ejemplo, rindió en torno al 90%. No llegó al 95% prácticamente que fue la inflación, por lo cual sigue convalidando una pérdida en términos reales. Ahora, esta suba del 140% que tuvo el índice Merval en el 2022, o incluso al valor al que se encuentra actualmente de $660, tenemos que compararlo también con el lugar de donde viene. El índice Merval medido en dólares había llegado a tener a inicios del 2028 un valor de 1.700 o 1.714 dólares como parámetro de referencia en relación a lo que es el precio del dólar contado con líquido. Es decir, el valor del índice medido en dólares era $1.700, hoy está en 660. Es decir, que con esta suba que tuvimos en los últimos meses o en los últimos años, incluso nos encontramos un 60% por debajo de lo que estaba en el 2018, perdimos un 60% de nuestro capital en dólares que esperamos obviamente en algún momento recuperar. Y acá lo que considero más importante es que no únicamente tenemos la posibilidad de invertir en el mercado local. Ya el año pasado se abrió la posibilidad de invertir desde Argentina a través de los índices ETFs, estos índices que replican directamente al mercado norteamericano, que se pueden comprar en pesos y se pueden comprar en dólares, y los rendimientos están atados justamente también a la suba del dólar y al mercado norteamericano en general. Este índice que replica a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo, cuando Argentina cayó un 60%, viene al día de la fecha dando un 60% de ganancia. O sea que la diferencia entre ambos es abismal, o perder 60% en dólares o estar ganando 60% en dólares. Así que eso también debería ser un parámetro de referencia a la hora de decidir en qué invertir. Si tiene sentido nuevamente estar posicionado en pesos pensando en una cartera de largo plazo. Obviamente de corto plazo la historia es completamente distinta. Pueden apostar a ver hasta dónde llega la suba y si se pueden bajar antes de que empiece alguna corrección. Los fundamentos que veo detrás de la suba de las acciones del mercado local, la verdad no son mucho más que una expectativa de cambio de gobierno, que se sinceren las tarifas, que se ajuste un poco más el tipo de cambio oficial, porque desde el lado de los fundamentos no tenemos reservas. La perspectiva para este año va a ser una menor liquidación de dólares por parte del campo, producto de la sequía, y tampoco se generó o presentaron ningún plan económico de acá hacia fin de año, así que estamos viendo qué es lo que ocurre cada mes y tratando de poner parches sobre la rueda para simplemente tratar de llegar a fin de año y a las elecciones. En relación a lo que son los tipos de cambio, el dólar oficial pasó de 176,37 a 186,99, una devaluación del 6,02% del tipo de cambio oficial, acompañando lo que es la inflación, que probablemente se ubique en torno al 5,5%. Ya probablemente la semana que viene tengamos el dato definitivo. Los tipos de cambio ya libres, el dólar MEP y el dólar cable, en el caso del primero pasó de 325,80 a 355,23. Esto es una suba del 9,03%, un 50% más de lo que subió el tipo de cambio oficial, por lo cual el mercado está viendo algo distinto a lo que está viendo el gobierno. Ve con más preocupación la escasez de dólares, la falta de reservas, el cronograma todavía que tenemos por delante de pago de deudas a todas las personas con las que nos sentamos a pedirle dinero. Todo eso lo va a tener que pagar o el gobierno actual o el gobierno de turno más probablemente, y la monumental emisión de deuda en moneda local que se está dando para cubrir lo que es el déficit del gobierno. El tipo de cambio libre, más desconfiado todavía, pasó de 330,47 a 368,07. Esto es una suba del 11,37%. Para ponernos en tema, que en tan solo un mes el tipo de cambio suba un 11,37% implica que perdimos, si alguno estaba posicionado en pesos, el 10% de su patrimonio en tan solo un mes, lo cual es una locura. Piensa que si trabajaron 40 años y perdieron el 10% de ese patrimonio, es como que hubieran trabajado 36. 4 años de esfuerzo de su vida terminaron desapareciendo porque Argentina no tiene una moneda estable y porque lamentablemente algunos optan por invertir en pesos. Otra noticia que también jugó un poco con el tipo de cambio para llevar más tranquilidad, si se quiere, a lo que es la mesa de los dólares, tanto los paralelos como los oficiales y los que se operan de manera libre en el mercado, fue el anuncio por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, de la compra de $1.000 millones del bono G de 30.
¿Qué implica eso? El bono G30 es, junto con el L30, los que más se utilizan para fijar lo que es el tipo de cambio en el mercado. Que el gobierno salga a comprar este tipo de bonos hace que el tipo de cambio, al haber una sobredemanda de estos bonos en un periodo muy corto de tiempo, no se llegue a acomodar y se produzca una baja artificial del precio. Por eso hoy tenemos también una brecha tan grande entre el dólar blue, que está en 380, llegó a tocar 389 creo, y los dólares bolsas que están en 350 o 355, y bueno, algunas personas que quieren realizar algunas actividades ilegales compran el dólar MEP, venden el dólar bolsa y hacen ahí un rulo sin poder justificar realmente de qué manera ilegal están vendiendo los dólares a un tipo de cambio mayor. Así que en definitiva eso fue lo que ocurrió desde el lado de las variables que veo en relación al tipo de cambio y con lo que ocurrió con los mercados de renta variable. En relación a los fondos comunes de inversión, que son lo que muchas personas utilizan, por ahí el que se siente menos confiado en sus habilidades de elegir algún activo para armar una cartera de inversión, decide volcar el dinero en fondos comunes de inversión tratando de buscar cierta cobertura. Dan cierta cobertura, lamentablemente no es perfecta. Ya lo que es el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central con más de 30 consultoras en todo el país esperan una inflación para el 2023 en torno al 97%. Obviamente el gobierno en su mundo imaginario espera que esté en torno al 60%. Nuevamente estamos hablando de un 50% de diferencia entre ambas opiniones y generalmente el mercado suele tener un poquito más de razón de la que tiene el gobierno. En ese aspecto, los fondos comunes de inversión y el rendimiento comparado con un plazo fijo, el plazo fijo sigue con la tasa del 75% anual, que si la hacemos, por ejemplo, los 31 días que tuvimos en enero, hubiéramos tenido una ganancia del 6,37%. Eso es lo que paga un activo de renta fija que nos garantiza la rentabilidad, la contra tener que tener el dinero inmovilizado por unos 30 días. Comparado nuevamente con lo que ocurrió con el tipo de cambio subió un 11%, el rendimiento de estar parado en pesos fue un 6%. Terminamos perdiendo nuevamente en términos de una moneda más estable. Esto igual si lo analizamos a lo que fue el 2022, por la historia fue un poco al revés, donde estar parado en pesos rindió un poquito más de lo que se evaluó nuestra moneda, pero el mercado en algún momento siempre termina ajustando. Esa es la historia de la economía argentina. Siempre el dólar termina subiendo más de lo que gana la persona que se pone a hacer tasa en pesos. Luego los fondos money market, que son los que se utilizan más frecuentemente para colocaciones más de corto plazo, 1 o 2 días, que uno tenga un capital inmovilizado, puede generar una tasa de interés, que es lo que más se recomienda obviamente hasta que tienen que pagar la tarjeta o hasta que uno tiene que pagar por ahí algún compromiso, el alquiler de la casa, la universidad, la escuela de los chicos. Fondo money market ideal para todo esto. No solamente lo pueden hacer en un broker, los bancos lo tienen, Mercado Libre tiene un fondo de Mercado Pago, sería el fondo de money market de esta institución, Naranja X, todos utilizan fondos de mercado. Todos utilizan fondos del tipo money market para obtener esa pequeña rentabilidad. Hoy está en torno al 65%, en el mes rindió 5,5%. Los fondos comunes de inversión de tasa Badelar, que invierten supuestamente también en plazos fijos, pero a nivel mayorista, están con un rendimiento del 5,66%. Por debajo, ¿por qué? Porque la tasa de colocación del plazo fijo mayorista no te dan la tasa del 75%, sino que la bajan. Entonces las colocaciones grandes de los fondos comunes de inversión, si bien se ubican también en instrumentos de deuda pública más allá del plazo fijo, tiende a ser siempre en los últimos meses por debajo de lo que es el rendimiento de un plazo fijo. También los fondos que ajustan por SER. Recordemos que los bonos SER nos tendrían que pagar el ajuste que tengamos por inflación. La realidad es que como hay mucha desconfianza de que el gobierno en algún momento pueda llegar a hacer algún rollover o extensión de la deuda a lo largo del tiempo, estos fondos tienen ciertas dudas sobre el pago, entonces vienen rindiendo también por debajo. Rindieron este mes un 5,92%. Ahora, este 97% que ven las consultoras de inflación para lo que es el 2023, si lo ajustamos también por tipo de cambio y si no quieren que el tipo de cambio se atrase con la inflación, el dólar que hoy tenemos el oficial mayorista de 186 tendría que estar valiendo 347. Con el dólar oficial a 347 hoy tenemos con el dólar hoy en 197 tenemos una brecha cambiaria del 90%. O sea, el dólar MEP está un 90% más caro que el dólar oficial. Si el dólar oficial pasa a 347, tendríamos un dólar MEP con la misma brecha cambiaria del 90% en torno a los 660 pesos. Ese es el valor que por ahí esperamos hacia fin de año para lo que es el precio del dólar MEP. No creo que llegue a esos valores porque también en los gobiernos suelen utilizar al dólar como ancla cambiaria o ancla inflacionaria, más que ancla cambiaria, ancla inflacionaria para que no se le escape la inflación, sobre todo en años de elecciones, para fingir un bienestar y que, bueno, decir, hicimos lo posible, el dólar no subió tanto, la inflación tampoco acompañó tanto y, bueno, eso ayuda siempre un poquito a las elecciones.
Y finalmente lo que es el mercado de CDR de renta variable, el gobierno norteamericano decidió subir la tasa de interés unos 25 puntos básicos, en torno a lo que se esperaba, ya está en el rango del 4,75 y 5%. Se produjo también una suba de estos mismos ETF que estuve hablando, los activos de renta variable, en el mes que representan el gobierno, que representan, perdón, el mercado norteamericano, subieron un 8,28% en dólares. Eso es lo que subió el índice del Standard & Poor's 500 medido en dólares. La cartera tecnológica, que siempre venimos recomendando de manera anual, subió un 10,80%. Así que, como conclusión y definiciones para el 2023, traten de resguardar su patrimonio, hacerlo crecer a lo largo del tiempo, no tomen riesgos innecesarios a la hora de invertir. El año recién empieza, sus decisiones o el reflejo de las decisiones que tomen hoy lo van a ver siempre a lo largo del tiempo. Si eligieron alguna estrategia, manténganla, no vayan cambiando mes a mes de idea, porque eso en definitiva termina saliendo mal y van a terminar perdiendo capital. Espero que les haya servido este resumen y cualquier consulta me pueden mandar un mensaje.